Hola, en este video vamos a hablar de la conciencia cáncer, la conciencia del signo o el arquetipo cáncer. Como ya estamos con el sol en cáncer, ya estamos viviendo el mes de cáncer, vamos a hablar de este tema, porque cada vez que el sol se pone en un signo, ya sea sol en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, en fin, vamos a empezar todos, sin importar de qué signo seamos, qué ascendente, qué luna tengamos, sin importar cómo sea nuestra carta natal, todos vamos a empezar a sentir que vibramos con la energía del momento. La energía de este momento es la energía cáncer, porque el sol está precisamente en cáncer. Iniciamos con el solsticio de cáncer, que fue ahorita el 21 de junio, y se inicia una nueva temporada. Entonces vamos a ver de qué se trata la conciencia cáncer. Cáncer es un signo cardinal, es decir, que es un signo iniciador, comenzador de una temporada climática y estacional. Por eso vemos cómo se inicia el solsticio de verano en el norte, hemisferio norte, solsticio de invierno en el hemisferio sur, y en los países ecuatoriales hay unos cambios de presión, de temperatura, de clima, de radiación solar. Entonces vemos aquí en Colombia cómo las lluvias empezaron a disminuir y empezaron a aumentar los días de sol gradualmente, poco a poco. Pero es que veníamos de un equinoccio en que había mucha lluvia, todos los días llovía, mucha agua. Y ya con el solsticio empezamos a ver un poco más los rayos del sol. En otros ecosistemas va a ser al revés, va a ser lo contrario. O sea, en el Ecuador hay que ver es cómo es el ecosistema, porque en el Ecuador solo tenemos dos estaciones: estación seca, mucho sol, o estación de lluvias, mucho invierno. Bueno, eso queda claro. El signo de cáncer es un signo cardinal iniciador que inicia una temporada, una estación. También puede tratarse de esa abuela o ese abuelo que inició una tradición familiar, inició toda una cultura familiar, puede ser. El signo de cáncer es un signo de agua, es decir, que hace referencia al mundo emocional y cómo interpretamos todo desde ese mundo de emociones. El signo de cáncer hace referencia o tiene muy en cuenta el pasado, la historia, la tradición, es la nostalgia por el pasado, por los padres, por los ancestros, por la patria. Hace referencia a ese sentido de pertenencia que tengo por ese lugar al que pertenezco, de dónde provengo, ya sea mi patria, mi familia, mi región, mi hogar, mi casa física. Es el sentido de pertenencia y el sentido de ser manada. Tiene que ver mucho con los perros, con los canes, con los lobos, porque ellos actúan en manada, se defienden en manada y tienen un fuerte sentido de pertenencia, son leales, muy leales a su manada, a su familia, a su hogar. Si vemos la gente que tiene perros, se da cuenta que su perro defiende mucho su hogar y le ladra a los extraños. Ellos tienen un sentido de pertenencia muy fuerte. Cáncer tiene que ver con las masas, con el pueblo, con la patria y con el sentir de la gente, con el sentir del populacho, del pueblo, ese sentimiento de la gente. Entonces lo peligroso que puede llegar aquí a suceder es que llegue un líder, un Leo, un Leo entre comillas, Leo es el liderazgo, y que redirija toda esa masa, ese cáncer, todo ese pueblo, toda esa manada hacia algo negativo. Como puede aparecer un líder, Leo, que redirija toda esa masa hacia algo positivo y constructivo. Entonces, la masa es muy emocional, la masa se deja llevar mucho por las emociones, pero también tiene muy en cuenta el pasado. O sea, adquiere experiencia, adquiere sabiduría a través de la experiencia, a través de lo ya vivido. Cosas negativas que pueden suceder con estos temas o estos arquetipos cáncer es que nos quedemos anclados en las tradiciones y en el pasado, que no conviene. Cáncer es un signo muy conservador, muy tradicionalista, y no todas las tradiciones y no todo lo que conservemos del pasado es bueno. O sea, podemos conservar ciertos valores de nuestros padres, como la honestidad, como el respeto, la puntualidad, el cumplimiento, la responsabilidad. Bueno,
cosas que nos habrán enseñado. Pero hay otras cosas que hay que desechar. Hay muchas tradiciones nocivas que vienen desde el pasado que hay que desechar. Por ejemplo, la xenofobia, el regionalismo, de cierta manera, tener un nacionalismo muy exacerbado, muy exagerado, muy fanático, ser muy nazi, por ejemplo, en ese sentido de tener como un arraigo muy fuerte por tu identidad nacional y cultural y religiosa, y que no permitas que algo diferente se mezcle porque lo consideras, lo rechazas absolutamente, lo consideras inferior. Todo ese exceso de nacionalismo, esa xenofobia, ese racismo, pues lo podemos ver en lo que es la sombra de Cáncer, la parte negativa de Cáncer. La parte positiva es tener amor por lo propio y un buen sentido de pertenencia. Otra de las tradiciones negativas que podemos llegar a conservar y que ya deberían desecharse es todos estos temas como la tauromaquia. O sea, que porque es una tradición cultural que se hacía en el pasado, hay que seguirla. No porque sea tradición es bueno, no es bueno. O por ejemplo las mujeres que usan el burka en los países árabes. Entonces, que porque sea tradición es bueno. De pronto en su tiempo, hace muchos años, se hizo por cuestiones de clima, de protegerse del sol, de las tormentas de arena, pero luego se pervirtió eso en algo más machista, algo más de tipo de coartar la sexualidad y la identidad de la persona, de la mujer. Entonces es una tradición, el machismo es una tradición, ese patriarcado excesivo es una tradición que hay que romper. Lo mismo el hecho de tener homofobia, de odiar o temerle o rechazar a las personas que son homosexuales, ya sean lesbianas, bisexuales, transexuales, homosexuales, todo este tipo de fobias, de rechazos, de odios, pues esto hay que cambiarlo. Son tradiciones negativas, son tradiciones que no generan paz y armonía, que no me permiten vivir una buena convivencia, un buen entendimiento, no me permiten vivir en calma, en paz con el otro. Entonces, no porque sea tradición es positivo. ¿Qué creo que sí hay que conservar? Cáncer es un signo que hace referencia al agua, a los mares, a los lagos, a los ríos, a las quebradas. Es el agua en sí. Cáncer hace referencia a la alimentación, a la nutrición, es la madre tierra, es la Pachamama que nos alimenta con toda esta agricultura, con toda esta riqueza de alimentos y de agua. Yo creo que hay que conservar el planeta Tierra, es nuestra única casa. Cáncer es la casa, es la zona de confort, la zona de estabilidad, es el sitio donde más seguro nos podemos llegar a sentir. Y en este momento estamos sintiendo que este mundo es realmente inseguro, que no es seguro habitar el planeta Tierra. La gente sueña y ya el imaginario colectivo sueña con que lleguen razas extraterrestres, alienígenas y nos rescaten. Y tenemos todos esos sueños y tenemos todas esas fantasías, ilusiones a través de las películas o mucha gente que es contactada, que dice ser contactada por extraterrestres, pero hay mucho de falso ahí. Pero lo que esconde todo esto es un sentimiento de no sentirse seguro en este planeta y querer que algo mucho más grande venga y nos rescate. Obviamente, hay testimonios de contactados que son de abducidos, de personas que son abducidas por otras inteligencias exoplanetarias que son muy reales, que son muy creíbles, pero hay otros cuentos que ya uno se da cuenta que es más como una construcción del imaginario de la gente que busca que algo nos rescate, que nos estamos dando cuenta que esto va por muy mal camino y queremos que otra inteligencia superior nos rescate.
Entonces, bueno, aquí nos estamos dando cuenta que estamos en un mundo que nos estamos sintiendo inseguros. Entonces, a lo que hago referencia sobre la parte buena de conservar, ¿qué es lo bueno que toca conservar? Es la tradición del agua. Antiguamente los pueblos ancestrales vivían alrededor del agua, porque en el agua tenían los peces, en el agua tenían para sus cultivos, el agua era muy importante, la nutrición. Entonces vemos cómo lo que hay que conservar es el planeta Tierra, los páramos, el agua, los bosques. Eso sí es lo que hay que conservar. Hay tradiciones como las que ya mencioné, como la xenofobia, la homofobia o la tauromaquia, que son tradiciones que sí toca abolir. Eso ya está pasado de moda totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que conservar? El planeta Tierra, los ecosistemas, las especies. Estamos acabando con muchas de nuestros hermanos, muchas especies se están extinguiendo y no las estamos conservando. No estamos siendo los jardineros de este paraíso, de este Edén. Nos está quedando grande, no lo podemos cuidar, estamos siendo realmente muy sucios, muy cochinos con el planeta. Entonces, lo que hay que conservar es el agua, la madre tierra, el planeta. Otra cosa que es bueno, que toca conservar, es esa vieja forma de comer o de alimentarse. Entonces estamos viendo ahora cómo los millennials empiezan a rescatar las formas antiguas de comer, maneras orgánicas, muy locales, muy naturales de comer. Se está dejando de comer tanta carne y se está aumentando el consumo de lo natural, de lo orgánico, de lo que conseguías en tu plaza campesina. Entre menos agroquímicos tenga, entre menos pesticidas tenga, entre más natural sea esa comida, es mucho mejor ahora. Entonces, vemos cómo de pronto en el pasado nuestras abuelas, nuestras madres nos tenían comida muy natural, que el juguito de guayaba, que el juguito de tomate de árbol, en fin. En tu país, bueno, habrán otros ejemplos, pero digamos aquí en Colombia el jugo de guayaba era como muy, muy de la abuela, muy ancestral. Y llegó los 90s con toda esta globalización, con todo este neoliberalismo, y llegaron las grandes marcas, McDonald's, Coca-Cola. Entonces, lo que estaba de moda era ir a comer esos lugares al modo y al estilo americano. Y tal vez ni al estilo americano, porque también puede ser que la tradición estadounidense local y orgánica sea muy sana, pero ya era un estilo más comercial, mucho más moderno. La modernidad norteamericana impone en los otros países ese estilo de comer que es nocivo, es comida chatarra, comida basura, y vemos como en unos países hay mucha obesidad, mientras en otros países la gente muere de inanición, niños muriendo de hambre en un planeta tan rico. Es increíble. Entonces en los 90 comenzamos con unas tendencias en el consumo. Entonces ya no nos comíamos el caldito de papa con verduras que nos servía nuestra mamá en el desayuno, sino que, no, qué fea esa comida de los campesinos. Ahora yo voy a comer cornflakes, cereal, maíz procesado con unos conservantes que se guardó en un container no sé cuántos años, que viene con mucho azúcar, y ese era el desayuno saludable en los 90. La dieta saludable de los 90 era un trozo, un filete de carne así de grande, grandote, no sé, churrasco, pechuga, qué sé yo, y un pedacito de lechuga y un tomate. Esa era la dieta. Mucha proteína y por ahí una lechuga. Esa era la dieta de los 90. Ahora, con el tema millennials y todo esto del 2005 para acá, 2010 para acá, hay un despertar y hay ese volver a comer como se comía antiguamente, consumiendo lo que me produzca el ecosistema.
sin tener que importar por allá la nuez de macadamia de la India o cosas por allá de otros ecosistemas, sino comer lo que me da este ecosistema. El ecosistema donde tú vivas siempre te va a dar lo necesario para tener la energía de ese lugar. Entonces, si ese lugar produce maíz y papa, come eso. Si ese lugar produce coco, pescado, mariscos, cómelo de ahí. Pero es absurdo toda la comida que se está perdiendo en todos estos procesos de industrialización y de acumulación, porque se acumula mucha comida y mucha comida se pierde, se desecha. Son cantidades de comida que se desechan en los restaurantes, en las casas, porque ya no es como antes, que éramos muy eficientes en nuestra comida. A la gente, la masa del pueblo vivía en los campos. Sí, eran campos atrasados, sin tecnologías, pero eran campos autosustentables. O sea, la misma finca te producía comida, tú comías lo de ahí, muy poco necesitabas intercambiar que llegara de otras partes, y así tú no estabas contaminando tanto. Ahora la idea con todo este proceso de que sacamos a la gente de los campos, en muchas ocasiones aquí en América Latina, a punta de violencia, de armas, la gente perdió sus tierras, llegó a las ciudades a generar esos cordones de miseria. Entonces son ciudades muy grandes como Ciudad de México, como Lima, como Bogotá, como Río de Janeiro, pero ciudades con las favelas, con ciudades con barrios subnormales, con barrios horribles. Yo tuve la oportunidad de vivir 14 años en un barrio así, en un barrio donde no habían parques, donde no hay un solo árbol, donde no hay un plan de ordenamiento territorial, donde fueron construidos de manera desordenada por la pobreza del momento, por la violencia del momento. Entonces así se fue construyendo todo esto, por lo menos acá en Latinoamérica. La gente abandonó los campos, abandonaron esas viejas maneras de comer, de consumir, se abandonaron muchas costumbres que eran buenas y se empezaron a tener costumbres de la ciudad que creíamos que eran mejor porque había más tecnología, mayor modernidad, pero hay algo de tóxico en esa alimentación moderna. Entonces está llena de muchos pesticidas. La tierra, nos damos cuenta cómo el hecho de generar todo este tema de los monocultivos, lo que hacen es coger el suelo y hacer que sea muy productivo en muy poco tiempo, talar los bosques para producir un solo cultivo, digamos palma de cera, o no sé, el coco, o solo plátano, o solo un cultivo. Entonces arrasan con toda la biodiversidad, con todos los bosques, para producir de pronto soya también. Y lo que le echan a la tierra para que no haya maleza que no permita crecer el árbol que necesito, que me genere esa rentabilidad, esa ganancia, es todos estos químicos de Monsanto, el Roundup, y así hago que la tierra produzca más rápido, mejor, pero a la larga o en un mediano plazo vemos como estos suelos se vuelven muy infértiles, se esterilizan, se desertifican y nos damos cuenta que esa comida no es buena, que las semillas son transgénicas, que ya no hay semilla nativa, que los campesinos están abandonados por los gobiernos aquí en América Latina y en todo el mundo, y que la gente está confinada a vivir de manera hacinada en las ciudades, comiendo y alimentándose muy mal. Entonces vemos toda una configuración de cosas que son realmente negativas y que no estamos protegiendo el planeta, protegiendo nuestras vidas, no estamos haciendo de este lugar un lugar seguro, confortable y confiable, porque es que lo que se nos vendió en los 90, la idea de confort, era una idea muy, muy plástica, muy vacía. Entonces el confort es tener tu televisión o tener tu internet o tu teléfono
o tener tu carro, eso era confort. Vestirte a la moda, eso era el confort. Pero nos damos cuenta que eso no es confort, eso es autodestrucción. Con el tiempo nos venimos a dar cuenta que cada persona tenga su carro es súper destructivo, es súper contaminante, porque la idea ahora es moverse en el transporte público. Entonces, ese modelo norteamericano de que cada persona tiene su carro está mandado a recoger. Ahora es el modelo europeo de que la gente monte en bicicleta y use el transporte público. Eso es lo que está de moda ahora. También cáncer tiene que ver con el hecho de proteger, cuidar, alimentar, nutrir y con el hecho de ser mamá. Ese hecho de poder ser vasija, de fecundar. En cáncer es todo ese proceso de estar embarazado, de estar fecundando, cuidando, protegiendo. También el proceso de amamantar al bebé. En Leo es el proceso del nacimiento, del parto, de que nació el bebé, es dar a luz. Es que en cáncer estamos en un proceso de imaginación, en un proceso de fecundidad. En el área de las artes es todo lo creativo. En Leo es cuando sale a la luz, cuando se muestra, cuando está el show, el espectáculo. En cáncer son todos esos libretos, todos esos ensayos de teatro. En Leo es cuando ya sale a la luz esa obra de teatro o esa película de cine, pero en cáncer es todo el proceso creativo. Entonces, cáncer es un signo de mucha protección, de mucha creatividad, imaginación y sensibilidad, y tiene que ver mucho con ser madre, con la madre. Vemos pues como el concepto de ser mamá. ¿Qué es ser mamá ahora? Esto se ha venido como trabajando mucho porque hemos pasado por la revolución femenina, pero esa revolución femenina que nos pintaron, muchas mujeres se sacrificaron en su época para poder tener jornadas laborales menos explotadoras, para poder hacer parte de la sociedad y poder votar, ejercer el derecho a votar, a decidir, a darse un lugar en la vida. O sea, muchas mujeres se sacrificaron por toda esta revolución femenina que gracias a esas mujeres, las mujeres de hoy en día podemos hacer esto, podemos ser youtubers y podemos expresar y manifestar nuestros conocimientos y de alguna manera ser respetadas y tener un lugar en la sociedad. Si no fuera por esas mujeres que se sacrificaron, ¿qué sería de nosotras, las mujeres del presente? Sin embargo, esa revolución femenina escondía muchas cosas tóxicas y negativas también. Siempre hay algo, un as debajo de la manga, siempre hay algo oculto. ¿Y qué era eso? Pues que a los hombres eran los que sostenían los hogares, a los hombres se les redujo el salario y metieron a la mujer, la incorporaron en el mercado laboral, que la mujer trabajara. Y ahora no solamente se explota al hombre, sino que también se explota a la mujer a nivel laboral, en unas jornadas laborales realmente excesivas y de esclavitud prácticamente. Entonces vemos personas que trabajan de lunes a sábado en una tremenda actividad, porque no solamente son las horas de trabajo, sino las 2 horas que te lleva de tu casa al trabajo y de tu casa a devolverte el trabajo y de dejar las cosas preparadas para el día siguiente. Y realmente son unos horarios excesivos que están matando a las familias, que están matando el hogar, que están matando el hecho de ser mamá. Las mamás de antes estaban sumisas, sometidas, en muchas ocasiones golpeadas por los hombres. Súper negativo. Eso tuvo que cambiarse. Lo positivo del asunto es que tenían el tiempo para criar, para educar a las crías. A esas criaturas estaban acompañadas de la mamá. Tenían ese acompañamiento. Ahora no hay acompañamiento. Los niños están creciendo solos y hay unos vacíos emocionales muy grandes y se están refugiando mucho en las drogas por ese vacío
porque no está la presencia de mamá ni de papá. Hay unos vacíos espirituales muy grandes. Entonces los niños se refugian en adicciones o en muchas otras cosas. No solo las drogas son adicciones, también hay adicción a trabajar excesivamente, adicción al gimnasio, al deporte, adicción, bueno, hay cantidades de adicciones que son nocivas. Todo en exceso está mal. Adicción a la fiesta, estar de fiesta todo el tiempo. Entonces, esas son las carencias emocionales. No tenemos mamá, no tenemos papá, estamos solos. Este mundo no es un lugar confiable y seguro, es un mundo caótico y esperamos que algo extraño, exógeno venga a salvarnos. Entonces llámese Jesucristo, Buda, Krishna, llámese extraterrestres, siempre estamos como invocando eso que venga y nos saque de este lugar inseguro en el que habitamos. Recordemos que Cáncer es la zona de confort, es la zona de estabilidad, el sitio, el lugar, las personas donde mejor me siento. Para muchas personas su familia no es papá y mamá de sangre. Su familia de pronto son sus amigos. Ha hecho de sus amigos su familia. Ha hecho de su lugar de trabajo, de sus compañeros de trabajo, de su jefe, de sus empleados. Ha hecho su hogar. De pronto ya es una relación muy larga y se le convirtió en un hogar. La familia no es lo que nos diga la sangre. La familia es con quién tú quieres estar, dónde hay lealtad, porque de qué me sirve ser familiar de este o aquel si no hay lealtad, si no hay amor, si no hay sentido de pertenencia. Eso no es familia. Entonces, ¿qué es familia? Estamos en un mundo que nos dice, en algunos discursos se nos dice que familia es papá y mamá y los hijos. Pero la realidad es que familia es esas personas con las que comparto mi día a día, con las que estoy sacando una economía adelante, esas personas con las que como de la misma olla, cocinamos en conjunto y nos sentamos a comer. Esas personas son la familia. Familia es ese lugar donde yo me siento a comer y a compartir. Entonces, puede ser que familia sea compuesta por una abuela y su nieto, por un tío y sus sobrinos, por dos mujeres que son lesbianas, que se aman y una de ellas tiene una hija o un hijo, y esa es la familia. Sí, esa es una familia. Para otros eso no es una familia, pero esa es una familia. Una tríada de 3 hombres que se aman y se adoran entre ellos 3 y que trabajan, pagan sus impuestos, llegan y cocinan, se respetan entre ellos. Bueno, ¿qué nos importa ya su intimidad sexual? Son una familia, responden por lo que tienen que responder y sacan adelante ese hogar con su forma, con su forma de ser única, pero es una familia. Entonces, el sentido de familia ya no es que sea de sangre. Yo puedo adoptar un bebé o puedo adoptar un perro o un gato y esos son mis hijos. ¿Y quién me dice que no? Esa es mi familia, ese es mi lugar de pertenencia. Eso es lo que más extraño cuando yo viajo. Lo que más extraño son mis gatos, mis perros, mis hijos. Eso es lo que más extraño, ese es mi hogar. Entonces, nos han venido contando historias de que familia tiene que ser esto, aquello, esta etiqueta, pero lo cierto es que familia es el lugar donde tú sientes que perteneces, donde te aman, donde te sientes cómodo y a gusto, donde eres amado, respetado, donde tienes un lugar. Entonces, en muchas ocasiones, en muchas personas se han desarraigado, sobre todo los millennials. Los millennials ya no creen en eso. No creen en eso de que toca celebrar la Navidad y el fin de año y el Día de la Madre y el día de todas estas tradiciones antiguas. Ya no creen en eso. Creen en la relación, en qué tengo, cómo me siento. De pronto se sienten más a gusto, no sé,
en un hotel por allá lejos, hablando con un extranjero, compartiendo un momento agradable, haciendo un intercambio cultural. De pronto se sienten más agradables que estar en su propio hogar soportando a los padres o a los hermanos. Quieren huir de esa vieja tradición porque hay mucho ahí de tóxico, de nocivo, de hipocresía que ya no quieren vivir. Prefieren estar con extraños y de hecho ni siquiera se arraigan a los extraños. Conocen un día a un extraño, el otro día a otro extraño y esa es su vida familiar. La vida del que es viajero, el que es millennials, hace de todos esos cambios, de todos esos países, hace su hogar y es una forma de vida también respetable. Hay muchas formas de vida respetables y cada persona tiene una forma de crear su hogar, de crear su familia y eso es lo que vemos en la conciencia cáncer, que cada persona tiene una conciencia de crear familia y de crear sentido de pertenencia. No le podemos imponer al otro porque es de corazón. Cáncer es amor, sensibilidad. No le podemos obligar a otro que te nazca, que estés aquí. Es como cuando tú ya no quieres estar con un núcleo o un grupo de amigos y te desarraigas. Ya para ti ya no son tu familia. Ya no lo son. Tú te desarraigas. Lo mismo, provienes de dicha familia, tú ya no la sientes. Tú dices, bueno, pues están ahí porque toca, porque, en fin, pero ya no lo siento, ya no siento que sean mi familia. Entonces, hay muchas cosas que podemos llegar a reflexionar con esta energía de cáncer, de la familia. Pero estábamos hablando de la madre y nos desviamos un poco a hablar de la familia. Y es que el hecho de ser mamá ahora es una mamá totalmente entregada al trabajo. La mamá de la década de los 90 se nos vendió la idea de que ser la mujer empoderada, la mujer fuerte, era esa mujer que no se enamoraba, que no tenía hogar, que no tenía hijos, que no cocinaba, que despreciaba totalmente la cocina. Es un discurso muy noventero para sacar a la mujer y meterla al mercado laboral a consumir, a que produzca como una esclava y consuma mucha ropa, mucho maquillaje, en fin, muchas cosas de la vanidad, de la industria de la moda y la metimos en ese cuento a la mujer y la mujer fue desarraigada del hogar y de ese papel de crianza, de ser mamá, de ser cuidadora y ahora nos estamos dando cuenta del grave error que cometimos y hay un contrarretroceso, un retroceso a volver la parte femenina, la parte que cuida, que cría, pero con una diferencia muy grande, que queremos que el hombre esté incluido, que queremos que el hombre también sea mamá. Y entonces ahora estamos viendo unas paternidades muy hermosas, hombres que quieren ser padres, hombres que son mejores padres que muchas mujeres. Entonces, a una mujer no hay que obligarla a ser mamá y a un hombre no hay que obligarlo a ser ese hombre duro que no tiene la sensibilidad para cuidar cuando él quiere cuidar, cuando él quiere dar amor. Entonces estamos viendo cosas muy distintas, cosas que están totalmente cambiando en temas de paternidad y maternidad y cómo ahora se está reevaluando y se está volviendo mucho al tema. Entonces la madre quiere más tiempo con los hijos, el padre también. Obvio, esto en unos pequeños sectores, porque todavía la conciencia está muy desconectada y vemos muchos niños abandonados. La mamá puede estar ahí cerca, el papá puede estar cerca, pero el niño está abandonado y perdido en los videojuegos, está abandonado y perdido en la red, exponiéndose en la internet. Entonces los niños no están siendo realmente cuidados y protegidos. Estamos ahí como al azar, los niños criados a lo que el destino les ponga o les dé. Estábamos hablando que los monocultivos son totalmente inseguros para el planeta, que no son eficientes, que son nocivos, que no son buenos,
que esterilizan la tierra, la desertifican y que los alimentos no es que salgan tan guau. Bueno, también el extractivismo en todas sus formas, no solo con los monocultivos de la industria agroalimentaria, sino también la industria minera, depender de toda esta explotación de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas, porque ahí está el nodo sur y ahí está Plutón en Capricornio. Plutón en Capricornio es la explotación de esos minerales de la Tierra. Y generar energía a partir de eso, mover el mundo a partir de eso. Saturno en Capricornio es una economía basada en estructuras jerárquicas de poder, estructuras muy verticales, papá y mamá mandando a hijos y no hay una igualdad, no tenemos estructuras horizontales donde haya igualdad, una verdadera democracia, sino muy jerárquico. Todo eso es el mundo capricorniano, la sombra capricorniana, porque Capricornio también tiene cosas muy positivas, que luego ya hablaremos del tema, solo que ahí está el nodo sur y estamos analizando la sombra. Entonces, para salir de toda esa inseguridad, hay que ir hacia el lado, la luz de Cáncer, el nodo norte en Cáncer nos invita a la seguridad alimentaria. Ya lo hemos hablado mucho en todos los videos que hablo sobre el nodo norte en Cáncer y el nodo sur en Capricornio, sobre los eclipses que se vienen ahorita en Cáncer y en Capricornio, sobre este mes de Cáncer, la conciencia Cáncer. Hablo mucho de la seguridad alimentaria, de cuidar el planeta, el agua y dejar atrás esa vieja manera de explotar esos combustibles fósiles. También lo hablé mucho en el video de Urano en Tauro, que es el que nos da la capacidad de hacer las cosas diferentes, o sea, administrar esta tierra, estos recursos que me da la tierra, eso es Tauro, administrarlos de una forma distinta, diferente, uraniana, muy innovadora. Entonces, bueno, en cuanto a la seguridad alimentaria, vemos que hay países con desabastecimiento alimentario. Países con desabastecimiento alimentario como Venezuela que está atravesando un proceso de desabastecimiento alimentario, pero no solo Venezuela, muchos países en el África y aquí mismo en regiones de Colombia, gente muriendo de hambre, de física hambre. Entonces, al desabastecimiento alimentario se llega tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda, como por el gobierno que sea. O sea, tú puedes llegar por donde sea eso. Aquí en Colombia estamos viendo cómo el país se está volviendo cada vez más dependiente de la minería, del carbón, del oro, del petróleo, y está abandonando su cultura agrícola y campesina. Ya las nuevas generaciones no sabemos sembrar ni una papa, ni una arveja, no tenemos contacto con la tierra. A los niños les asustan las gallinas, los conejos, por Dios. Entonces nos estamos dando cuenta que cada vez el hombre está más desconectado de la madre tierra y no sabe. Y en una crisis como la que vivió Venezuela, cuando ellos dependían solo del petróleo y los precios del petróleo se ponen por el piso, pues ya no tienen con qué comprar alimentos que importaban, ni medicinas, ni un montón de productos que traían del exterior. Están desconectados de la tierra, de esa cultura agraria, agrícola. A lo que nos toca es regresar a eso. Todos los países, de izquierda a derecha, de lo que sea. Porque es que aquí en Colombia y en otros países que somos más de tendencia como a lo derecha, como a estar más aliados con Estados Unidos, pues no hemos generado ese divorcio, pero hemos generado una deuda muy grande. Entonces Colombia, por ejemplo, gasta el 50% de su PIB, de su precio interno bruto, pagando la deuda. Es como si en la casa el 50% del salario fuera a pagar el crédito de la casa, del carro, del colegio, de las tarjetas de crédito, y lo demás sí para el gasto del hogar. O sea, estamos endeudados terriblemente. Entonces, vemos por otra parte
países con desabastecimiento como Venezuela. Pero vemos que nuestro país también está en riesgo de no tener seguridad alimentaria porque estamos perdiendo nuestra tradición agrícola para ser un país minero y nos estamos endeudando muchísimo. Entonces, tampoco es positivo, tampoco es un lugar seguro. Vemos que no hay lugar seguro en el planeta. No hay lugares seguros, ni siquiera estando en el puro centro de la Babilón, que es Nueva York, te vas a sentir seguro, porque estás con la paranoia de que la gente saque un arma y te mate, o de que vengan y estallen las torres gemelas. Bueno, estás con mucha paranoia y esquizofrenia, porque no hay un lugar seguro, porque no hemos hecho de este paraíso un verdadero Edén, no hemos hecho el papel de ser los jardineros. Estamos con nuestras violencias, con nuestras ambiciones, con esos sentimientos que no son los verdaderos sentimientos cáncer, que es el verdadero amor por nuestra especie, por las otras especies, por el planeta, por este hogar. Porque no se trata de que es un amor nacionalista de este país o de aquel país. Es un amor por todo este globo terráqueo. Todas esas fronteras, esos límites, se los han inventado. Pero somos una sola especie, somos los Homo sapiens. Y muy seguramente vamos a desaparecer si continuamos en este proceso de contaminación y en este proceso de desigualdad, donde el que es dominante aplasta al más pequeño. En vez de amarnos y querernos y protegernos entre todos como una verdadera manada, una manada que se quiere, ¿no? Se nos dificulta, nos queda muy grande generar paz, entendimiento. Ahí vamos a la conciencia libra, el cómo genero la paz con el otro. Nos queda complicado entendernos con los demás. He olvidado comentar algo que está sucediendo con el agua, y es que el agua que estamos consumiendo pues no nos está alimentando, porque es agua que está siendo totalmente clorada, tratada, purificada, hasta tal punto que no solamente le elimina las bacterias, sino que elimina todos los minerales y los nutrientes que tiene el agua. Entonces, por más que tomemos agua, pues no nos estamos nutriendo. Entonces, la idea no solamente es purificar el agua, sino que toca mineralizar el agua. Y hay mucha gente que cuando hace sus recorridos por los páramos, por los sitios donde hay nacimientos de agua, aprovechan para tomar mucha agua natural que no está contaminada, que no tiene bacterias tan nocivas, o sea, no son bacterias nocivas, y toman de esa agua cruda, de esa agua del páramo. En esos paseos aprovechan para tomar agua y mineralizarse, porque sin minerales pues realmente tampoco nos funciona bien el cuerpecito. Con la conciencia cáncer también se observan los complejos de Edipo y de Electra. En muchas ocasiones como vemos hombres y mujeres ya adultos, pero totalmente casados y pegados a los padres, a la madre, al padre, y no se pueden desprender de estas personas, y esos padres tampoco dejan que los hijos se desprendan para que se desarrollen y formen sus propios hogares. Entonces también se pueden ver estas cosas tóxicas a nivel familiar. En la conciencia cáncer también se manejan. Hay algo también importante con la conciencia cáncer que hay que entender, que es que solo hasta que la persona se desarrolla y se desprende, corta ese cordón umbilical, tanto físico como emocional, de los padres, y se va a crear su propio hogar. Crear el propio hogar no solamente es tener hijos de carne y hueso, sino que crea su nido, crea su propio hogar, se autosostiene, es autosustentable, crea sus propias tradiciones, crea sus propias reglas del juego en su propio nido, en su propia guarida. Es hasta ahí donde el hijo empieza a comprender todo el gran trabajo, amor, esfuerzo y sacrificio que le costó a papá y a mamá sacar a los hijos adelante. Cuando no vivimos eso y estamos viviendo una vida loca de adolescentes todo el tiempo, sin compromiso por nuestro hogar, por nuestra guarida,
nunca vamos a entender todo el trabajo que hizo papá y mamá por nosotros, nunca nos vamos a poner en su lugar. Finalmente, en el mes de cáncer se ven todas esas, en el mes y en la conciencia cáncer se ven todas esas costumbres tóxicas familiares que hay que eliminar. Podemos observar en el entorno, en muchas familias donde ya los hermanos pues tienen sus hogares, sus propias familias, y van a celebrar esas tradiciones familiares decembrinas o de pronto alguna tradición familiar al hogar de los padres donde haya mayor arraigo, y se generan muchos problemas porque la gente quiere hacer las cosas de una manera, unos hermanos, otros hermanos de otra manera, y no se comprende que de pronto ciertos hermanos, cierta familia quiere hacer las cosas ya distintas, de pronto no quiere estar tan pegado a esas tradiciones, sin que eso signifique que deje de amar el hogar del abuelo y de la abuela. Sencillamente es un hogar que ya se está desarrollando, que se está desprendiendo, y de que de pronto esta Navidad no la vamos a pasar con la abuela. Esta Navidad vamos a ir con los otros abuelos, y la otra Navidad nos vamos a ir de paseo, y la otra vamos a hacer otra. Como que no es que todas las Navidades o los años nuevos vamos a ir a pasarla en la casa del abuelo o de la abuela, porque ya la tradición cambia, ya vienen nuevas formas de celebrar esas Navidades o esas festividades. Entonces, al cambiarse todo eso, algunos hermanos, algunos familiares pueden estar reticentes al cambio, pero nos damos cuenta cómo otras personas evolucionan hacia nuevas formas de vivir las tradiciones, de vivir las fiestas. Para algunas personas Semana Santa será un tiempo de oración y reflexión, para otras personas es una época solamente de turismo, netamente es turismo, no es más. Entonces las tradiciones van cambiando y a veces chocamos entre las familias, entre familias que tienen unos arraigos y unas tradiciones y celebran las cosas de una manera, y familias que tienen unas tradiciones distintas, innovadoras, diferentes, modernas, distintas, diferentes. La tradición antigua, la tradición nueva no es mejor ni la una ni la otra, sencillamente son diferentes, y eso no significa que yo te ame más o te ame menos, sino que sencillamente lo celebro de otra forma. Por ejemplo, ahora hay gente que no celebra cumpleaños, sencillamente sorprende cuando le nace, cuando le da la gana, cuando tiene el tiempo, cuando tiene las ganas, va y celebra algo especial y no tiene que esperar a que sea el cumpleaños o a que la fecha dicte y diga, porque de pronto ese día tengo mucho trabajo o no tengo ganas o me siento enfermo o estoy cansado o no tengo el ánimo de celebrar. Entonces somos más conscientes de nuestra sensación emocional y no nos autoimponemos fiestas, reglas, fechas, dictámenes que nos dice la tradición, sino que vibramos más con la sensación del aquí y del ahora. Eso también es la conciencia cáncer, empezar a sentirnos, a escuchar nuestras emociones y no tener que celebrar por celebrar. O sea, no tengo que salir a festejar con mis amigos cada 8 días porque es una obligación. No, es cuando de verdad me nace, cuando de verdad siento ganas y quiero. Bueno, yo creo que por aquí termino. He hablado mucho de lo que puede llegar a significar el sentimiento cáncer. Esta es una época, el mes cáncer es una época para fecundar, empollar, ser muy imaginativos, muy creativos internamente, porque cáncer es que internamente estés bien. Capricornio es el éxito hacia afuera, el éxito, lo que conquisto, lo social, lo que logro llegar, en lo que me destaco hacia el mundo. Y cáncer es de verdad estoy seguro por dentro, de verdad me siento íntimamente bien, confiado, seguro. Si yo tengo una base de estabilidad, puedo estar bien ante el mundo. Si no me siento bien, si tengo carencias, ya sea físicas, emocionales, intelectuales, nunca voy a estar bien hacia afuera. Se necesita, antes que vivas de dientes para afuera, empezar a cultivarte mucho por dentro, a pensar mucho cómo está tu hogar. Y el primer hogar es uno mismo, cómo estoy conmigo mismo.
Luego, cómo estoy con mis seres queridos más cercanos, a quienes tengo que desechar y a quienes tengo que conservar. Esa es la sabiduría de la vida. ¿Qué personas debo hacer hacia un lado y qué personas tengo que conservar en mi vida? Porque son las que me están ayudando a crecer. La gente que es tóxica, que no te ayuda, que te contamina, es la que tienes que desechar de tu vida. Si no tienes una vida íntima bien, estable, por más que aparentes hacia el mundo que has crecido, esa estructura se va a caer en algún momento. Y estamos viendo cómo en el nodo sur se está dando la destrucción de muchas estructuras que se han construido en base a una farsa. Se están cayendo muchas estructuras, desde el plano más físico hasta planos emocionales, planos de todo tipo. Se caen estructuras, se caen gobiernos, se caen puentes, se cae la energía eléctrica, todo se está cayendo. Se caen carreteras, cosas que se habían hecho porque están hechas sin amor, están hechas desde la ambición, o han sido adejadas, abandonadas. Muchas cosas están cayendo, muchas estructuras, porque no tienen buenas bases. Entonces, con Cáncer hay que ir a cuidar esas bases, a cuidar esa vida íntima, a ser internamente fuertes para que de verdad podamos proyectar una fortaleza real externa y no solamente sea de dientes para afuera. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video sobre todas las reflexiones en el mes de Cáncer, porque son muchas cosas las que hay que reflexionar mes a mes, conciencia a conciencia. Cada signo, cada arquetipo nos va indicando algo en nuestras vidas sobre lo que hay que reflexionar y empezar a poner en práctica. Por ejemplo, en mi hogar, yo pues me he dado cuenta que el reciclaje no solamente es que pongas los orgánicos, las cáscaras en un lugar y el cartón, el vidrio en otra parte, sino que también hay muchas cosas que consumimos que vienen en plástico, como por ejemplo la leche. Esta es una bolsa de leche, esta es comida para gato, por ejemplo, y uno o los tarros de yogur, de todo esto, como vienen ya, como están sucios, uno los echa con los orgánicos. Entonces lo que podemos hacer en casa, por ejemplo, se cortan las bolsas de leche, se lavan, se dejan secando, no te demora más de un minuto adicional. Estás lavando la loza, con una tijera cortas la bolsa, aquí también corto la bolsa de la comida para gato, las lavo, la pongo a secar y luego la boto en donde va el cartón, donde va lo que es reciclable. Esto es plástico, se puede reciclar. Entonces hay muchas formas, obviamente hay que hacer muchos cambios, o sea, es inaudito cómo los gobiernos invierten en fiestas, en un montón de cosas vanas, triviales, y no hay, los municipios, las ciudades no tienen plantas de tratamiento de agua y no tienen sus empresas de reciclaje. Se generarían muchos empleos si nos pasamos de la industria contaminante a la industria del reciclaje. Todos esos empleos que están ahí en esas industrias de contaminación se traspolan a las industrias de reciclaje y a las industrias que generen energías limpias. Urano en Tauro nos está diciendo: ya esto se inventó hace tiempo, toca es aplicarlo, aplícalo, aterrízalo, ponlo en práctica. Las energías limpias, el reciclaje, todo esto ya toca ponerlo en práctica. Entonces, amigos, esta es una invitación muy grande porque tenemos que cuidar esta madre tierra, esta Pachamama, este órgano que es nuestra única casa, que es la que nos mantiene vivos. Y bueno, esa es la invitación de todo corazón para todos en este mes de Cáncer, a cuidar el agua y la madre tierra. Chao, chao. Besos a todos.